Hola a todos, vamos a continuar con el programa. En estos momentos les voy a compartir la presentación del tema que vamos a revisar ahorita. Es un tema corto, es un tema que es rápido y me va a dar tiempo para poder mandarles también el tema relacionado con macrólidos. Vamos a empezar ahorita con metronidazol, ya lo tenemos en pantalla, espero que lo estén viendo bien y sin más, iniciamos este tema. Cuando hablamos de metronidazol, estamos hablando de uno de los productos de la familia de los nitroimidazoles. Estos nitroimidazoles, finalmente, su objetivo inicial, cuando se comenzaron a producir y darse a conocer, era relacionado con los tratamientos antiparasitarios en primera instancia. Sin embargo, pues se logró de alguna forma poder establecer la actividad antibacteriana y de esta manera se pudo lograr que entraran en el stock de medicamentos contra algunas infecciones incluso graves. Se sabe bien que estos medicamentos tienen una buena actividad y yo diría incluso excelente capacidad de resolver infecciones serias, graves por bacterias anaerobias, además de los parásitos que ya mencionábamos. Las bacterias anaerobias son el principal foco de ataque de estos medicamentos. Son tolerables, tienen elevada biodisponibilidad aún por vía oral y algo que tienen que es muy importante, la capacidad de penetrar bien en los tejidos, en algunas cavidades corporales, incluido el sistema nervioso central. Prácticamente su conocimiento data desde hace ya más de 50, 70 años, desde 1950, en los extractos crudos de Streptomyces, que se ve que pueden matar a Trichomonas vaginalis. Sabemos que Streptomyces pues, es una bacteria. Y en 1962 ya logra establecer la actividad antibacteriana al notar en algunos pacientes que acudían a atención médica odontológica que había mejoría de la gingivitis ulcerativa. Accidentalmente hacían esta observación y ya de ahí se venían estableciendo las posibilidades de su actividad antibacteriana. Desde el punto de vista de su estructura química, esta es una estructura, como aquí lo menciona, heterocíclica, común, con un núcleo básico basado en el imidazol que tiene un grupo nitro en la posición 5 de este núcleo. Y ese grupo nitro finalmente es el que va a caracterizar a todos estos fármacos que se han venido desarrollando con el paso del tiempo, siendo el parámetro de todos ellos, pues el metronidazol. Sin embargo, también el tinidazol, el ornidazol, el secnidazol, el nimorazol y el ronidazol se han intentado como alternativas para algunos tratamientos también antibacterianos, aunque no han tenido el auge que tuvo como tal el metronidazol, que sigue siendo eficaz por otra parte. Entonces no hay necesidad de manejar tantas opciones en este sentido todavía. ¿Cómo actúa? Pues sabemos que los nitroimidazoles son inertes, su espectro de actividad antimicrobiana, y nos vamos a enfocar estrictamente a la actividad antimicrobiana, y esto está determinado por la capacidad que tienen los microorganismos sensibles de activar estos fármacos cuando entran en la célula mediante difusión pasiva, es decir, la misma bacteria es la que puede activar a los fármacos al interior de las células. Se habla de actividades bactericidas y parasiticidas, las cuales son rápidas y son dependientes de la concentración, es decir, a mayor concentración, mayor actividad bactericida, a menor concentración, menor actividad bactericida. Generalmente todo esto es en el ámbito intracelular de las células que son las células blanco para atacar este tipo de problemas. Se han descrito en sus mecanismos de acción cuatro pasos que son importantes, ¿sí? Básicamente, se caracteriza esto por la formación al nivel interior de las células de los metabolitos redox intermedios. Aquí estamos hablando de potenciales redox, estamos hablando del metabolismo, incluso el metabolismo anaerobio que se da en estas infecciones digamos, por bacterias anaerobias.
Entonces, lo primero es la búsqueda de entrar a las células y esta entrada generalmente la hacen por difusión pasiva, transfiriendo un electrón al grupo nitro. Es decir, de ahí la importancia de la fórmula que se conoce de este grupo de antimicrobianos. La consecuencia de esta transferencia es que se forma un radical libre nitroso, el cual es citotóxico para la célula interactuando con el DNA de la misma y de esta manera poder condicionar la muerte bacteriana. Al mismo tiempo se está activando un profármaco y se está creando también un gradiente de concentración que a su vez aumenta la captación del fármaco y esto va a potenciar el efecto antimicrobiano, provocando también efecto citotóxico del producto que se redujo en esta reacción de el fármaco con la célula. Y finalmente, la liberación de los productos finales inactivos de este fármaco, que son los que se van a excretar finalmente. Entonces, esto le da a los imidazoles o a los nitroimidazoles, de los cuales el metronidazol es el principalmente involucrado, el espectro de actividad que tienen y diríamos que excelente contra las bacterias anaerobias y las bacterias microaerófilas, además de los protozoarios para los cuales tiene cobertura. Entre las bacterias que se han descrito sensibles al metronidazol, hablamos de bacteroides, hablamos de parabacteroides, de sulfovibrios, hablamos de fusobacterias, de porfiromonas, prevotella, bilófila, Clostridium difficile, siendo este Clostridium difficile el que en los últimos años, más bien hablamos de cerca de 20 años últimos, en los cuales se comenzó a incrementar la casuística de enterocolitis o colitis asociada a Clostridium difficile, ¿sí? Las colitis neutropénicas, las enterocolitis que se asocian a este microorganismo son justamente de etiología anaerobia y lo que se ha determinado es la presencia de las toxinas de Clostridium difficile, un anaerobio obligado prácticamente. Y de los protozoos, ya lo tenemos, ustedes lo vieron en agentes cuando vieron parasitología. Hablamos desde las diversas variantes de entamoeba, incluida la entamoeba histolítica, las tricomonas vaginalis, las giardias, que también son un problema común en lugares que son de escasos recursos y de alta marginación. Y esto implica el poder, con estos tratamientos, incluso sin saberlo y sin darnos cuenta, a lo mejor estamos tratando algunas parasitosis concomitantes con aquellos que tienen una infección severa por anaerobios. Existen en muy diversas formulaciones, hablamos de presentaciones orales en forma de cápsulas, en forma de comprimidos, soluciones. También tenemos presentaciones intravenosas, tenemos presentaciones tópicas en forma de geles, cremas, lociones, geles vaginales, en fin, la gama de presentaciones farmacológicas es amplia porque también es amplia la forma en que actúan y diversos los cuadros en los que actúan estos medicamentos. Cuando se elige utilizar la vía intravenosa, el tiempo mínimo de infusión que se recomienda es de 60 minutos, no menos, mínimo 60 minutos. Se sabe que tiene una filia básicamente por las grasas, es decir, es lipófilo, por lo que se une poco a proteínas y su volumen de distribución es de moderado a alto, lo que implica que este amplio volumen de distribución le permite que alcance una extensa distribución a diversos tejidos y a diversas cavidades corporales, y eso lo favorece también la lipofilia. Y de esta manera puede penetrar muy bien en el líquido cefalorraquídeo inflamado, hablamos de meninges inflamadas, el líquido del revestimiento epitelial, la saliva y la bilis también alcanzan concentraciones parecidas a las séricas. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la eficacia de estos tratamientos. Cuando las meninges no están inflamadas, hay un problema infeccioso, pero ya no están inflamadas las meninges, vean ustedes, disminuye la concentración, pero es una cifra mayor del 40% de lo que es la cifra sérica y si se analizan las concentraciones inhibitorias mínimas que se requieren, muy seguramente sigue siendo eficaz a pesar de la reducción de la penetrancia cuando se desinflaman las meninges. Entonces es una muy buena opción de tratamiento.
También se sabe que penetra muy bien en abscesos y tiene una mejor estabilidad en los abscesos que muchos otros antimicrobianos. Recuerdan que decíamos que los aminoglucósidos se inactivan en los pH ácidos y aquellos sitios o micrositios en los que predomina la anaerobiosis. En este caso, metronidazol es mucho más estable en esos microambientes y por lo tanto en abscesos, en tejido apendicular, apendicitis agudas, fase 3, fase 4, líquido peritoneal, algunas peritonitis o algunas sepsis abdominales, algunas pancreatitis también responden a este tipo de medicamentos. Les decía que los preparados son muy diversos. Estuve revisando su última edición de Mandel y la comparé con la que está en español, la edición de 2016. Y prácticamente en estos cuadros de los principales preparados no muestra ninguna diferencia, por eso se las dejé en español. Vean ustedes, existen formas de dosificación de metronidazol y voy a referirme estrictamente a la parte de las infecciones bacterianas, que aquí las encierro en un recuadro en rojo. Hablamos de comprimidos, cápsulas, comprimidos de liberación prolongada, soluciones intravenosas, geles vaginales, los cuales pegan muy bien en las vaginosis bacterianas, cremas, otro tipo de presentaciones como lociones, ¿sí? Entonces, ¿esto qué involucra? Vean ustedes, más allá de las parasitosis, las infecciones por bacterias anaerobias, las infecciones intraabdominales, infecciones de piel y estructuras cutáneas, infecciones ginecológicas, sepsis bacteriana, infecciones óseas y articulares, infecciones del sistema nervioso central, respiratorias bajas, endocarditis, entre otras. Y además, algunas presentaciones son útiles para la profilaxis en algunas cirugías, sobre todo cirugías de tubo digestivo bajo, es decir, las profilaxis en cirugía colorectal, básicamente con las dosis que aquí se mencionan. Una dosis inicial de 15 miligramos por kilo intravenoso en 30 a 60 minutos de infusión, ¿sí? Y esto se da aproximadamente una hora antes de la cirugía, es decir, es una dosis prequirúrgica, ya después algunas dosis de mantenimiento a las 6 y a las 12 horas de la dosis inicial y eso es suficiente para mantener esa profilaxis. Entonces, estos cuadros, como son muy extensos, no nos permitirían terminar de verlos en los tiempos que tenemos para revisar todo el programa, por eso me centro en esos aspectos. Lo mismo sucede con los otros nitroimidazoles. Aquí tenemos, por ejemplo, y esto les va a servir hasta para revisar la parte de tratamiento de algunas parasitosis por protozoos. Vean ustedes, tinidazol, secnidazol, ornidazol, y aquí están las dosis y la administración en los diferentes cuadros parasitarios y en algunos cuadros bacterianos como las vaginosis, ¿sí? Y aquí vean ustedes, para adultos también vaginosis, y lo demás son prácticamente etiologías parasitarias. Pero cuando hablamos de vaginosis por bacterias anaerobias, también se le añade las profilaxis en cirugías intraabdominales y algo que es muy importante con el tinidazol como alternativo de metronidazol, puede ser una oportunidad para el manejo de Helicobacter pylori o la uretritis no gonocócica, ¿sí? Que también se involucran en estas indicaciones de estos medicamentos. ¿Cuáles son las propiedades farmacocinéticas? Recuerden ustedes que el movimiento de todos los fármacos implica desde que se absorbe hasta que se excreta el fármaco, alcanzando diversos resultados según la vía de administración oral, rectal, crema, o sea, la presentación tópica, etcétera. Y esto alcanzan concentraciones máximas en suero, como las que estamos señalando aquí el puntero. En la vía intravenosa, vean ustedes, llega a alcanzar hasta 25 y 18 microgramos por mililitro, ¿sí? Después de una dosis de carga de 15 miligramos por kilo y de mantenimiento de 7,5 miligramos por kilo cada 6 horas. O sea, las concentraciones que alcanzan son buenas, son altas. Y son diversas en la vía oral de 6, 12, 21,4 hasta 40 microgramos por mililitro tras las dosis de 250, 500, 752 respectivamente. En las vías rectales, vean ustedes, también alcanza buenas concentraciones, en la forma tópica también. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de este tipo de valores
al momento de medir los fármacos, entendemos por qué alcanzan en los diversos compartimientos corporales las concentraciones suficientes para resolver los procesos infecciosos. Aquí les muestro lo que les decía yo de la meningitis con meninges inflamadas o con meningitis con meninges no inflamadas, en los cuales prácticamente en las inflamadas, digamos que es similar a la concentración sérica, en tanto que es aproximándose a la mitad de la concentración sérica en las meninges no inflamadas. Otro aspecto que tiene de importante también, si vemos los abscesos, si vemos el líquido peritoneal, si vemos el tejido pancreático, también alcanza concentraciones elevadas, por lo tanto también se vuelve eficaz entre los otros casos que aquí se están manejando, ¿sí? ¿Qué concentraciones alcanzan otros compartimientos corporales? En su metabolismo generalmente se elimina por dos procesos, por oxidación o por glucuronidación. Y también interviene en todos estos procesos el citocromo P450 para la eliminación del fármaco. Y lo que se excreta sin cambios es aproximadamente un 18% como valor máximo, produciendo metabolitos, algunos de ellos inactivos, hasta en el 60-80% de los casos. Hay que hacer consideraciones especiales en aquellos pacientes que están en terapia de sustitución renal, en los cuales sabemos que la hemodiálisis elimina desde un 25 a un 45% del fármaco en 4 horas y la diálisis peritoneal elimina del 10% en 7,5 horas, por lo que la diálisis peritoneal no requeriría una dosis complementaria y habría que ver las concentraciones que mantiene después de la hemodiálisis, que de primera instancia tampoco podría requerir probablemente a dar cargas de reposición después de la sesión de hemodiálisis. Es poca la unión a proteínas que ya habíamos dicho por la lipofilia que tienen. Vean ustedes, la unión a proteínas es menor al 20%, por lo que más del 80% queda como fármaco libre que se va a hacer, digamos, a dirigir a las células ricas en lípidos y por eso es por lo que puede disponer y difundir a diversas cavidades corporales. No hay que, como recomendación, aplicarlo durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Se habla de que pertenece a una categoría B del embarazo, sin embargo, las recomendaciones son de vigilar y evitarla en el primer trimestre del embarazo para no condicionar daño en el producto de la gestación. ¿Cuáles son sus principales contraindicaciones? Pues desde luego ya lo dijimos, es teratogénico en el primer trimestre del embarazo. También alcanza concentraciones en la lactancia, por lo que se recomienda suspender temporalmente la lactancia cuando se está dando metronidazol. Cualquier antecedente de hipersensibilidad, la ingesta de alcohol, aquellos pacientes alcohólicos, consuetudinarios, pacientes que tienen neuropatías periféricas, hepatopatías por el metabolismo hepático que tiene el fármaco, y así como crisis convulsivas, hay que tener muchas precauciones y mucho monitoreo con estos pacientes. ¿Cuáles se han documentado como eventos adversos? Sabemos que estos eventos adversos son dependientes de la dosis, más que de la concentración, son dependientes de la dosis, pero afortunadamente son leves y suelen ser reversibles, es decir, suspendiendo el medicamento, tienden a desaparecer estos eventos adversos. ¿Cuáles se han descrito? Náuseas, diarrea, sequedad de boca, sabor metálico, vaginitis candidiásica, estomatitis. Se han descrito eventos adversos graves en el sistema nervioso central, mareos, datos de ataxia, encefalopatía, disartria. Han llegado a presentarse crisis convulsivas, datos de meningitis aséptica inducida por fármacos y neuropatía periférica. Todos ellos son reversibles. A título personal, se los puedo comentar como experiencia personal. En alguna ocasión yo intenté darme un esquema así empírico. Yo estaba terminando de estudiar la carrera de medicina y comencé a tomar metronidazol disque para desparasitarme. Al cuarto día yo tenía mareos, me sentía mareado, tenía dolor de cabeza, fosfenos, me sabía metálica la boca y quienes me vieron me dicen que estaba con un tinte ictérico más o menos apreciable y todo fue suspenderlo y en 2 o 3 días yo ya estaba bien.
pero básicamente fue el metronidazol el que me produjo todo eso. Eso es muy importante porque quiere decir que personas sanas que no tienen antecedentes de reacciones farmacológicas, aún así pueden llegar a presentar algunas de estas manifestaciones. Les decía mareo, cefalea, confusión, vértigo, insomnio, y es tremendamente desagradable tener ese tipo de manifestaciones, sobre todo el sabor metálico, que no permite degustar prácticamente nada. Eso es algo que hasta que uno lo siente, uno puede saber realmente de qué estamos hablando. De sus usos clínicas, pues ya hablamos de las infecciones parasitarias, también el uso profiláctico en cirugías de colon y recto, las apendicectomías, las obstrucciones de intestino delgado, cirugía colorectal. Los cirujanos oncólogos de cabeza y cuello también los llegan a utilizar, los urólogos también llegan a utilizar la profilaxis con metronidazol, considerándose estas como cirugías limpias contaminadas. Sin embargo, en lo que estamos ahorita nosotros es en las indicaciones de uso clínico del metronidazol. Hablamos de infecciones por bacterias anaerobias que ya mencionamos, que se pueden encontrar localizadas en el abdomen, en el sistema nervioso central, las infecciones ginecológicas, las bacteremias con o sin endocarditis, las infecciones articulares y óseas, las infecciones respiratorias, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones de la cavidad oral, odontológicas, Clostridium tetani, que es uno de los parámetros que pueden ser resueltos, una de las enfermedades que pueden ser mejor tratadas con metronidazol actualmente por tratarse de una bacteria anaerobia que es sensible al metronidazol y por otros Clostridium. Aquí es Clostridium tetani y las infecciones por Clostridium difíciles que ya les había comentado. Generalmente son infecciones por anaerobios con un foco de localización más frecuente a nivel intestinal, dando enterocolitis o dando colitis neutropénicas que se complican y que comienzan a ser productoras de gas y que pueden llegar a poner en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, este es el perfil clínico del uso del metronidazol y desde luego habrá que tener, digamos, cuidado en las interacciones farmacológicas con las cuales se les ha relacionado. Vean ustedes, aquí esto también está muy parecido, es casi igual a lo que viene en inglés, de hecho no hay ninguna diferencia en este sentido. Vean ustedes, uno de los que más comúnmente se documentó fue la interacción que tiene en personas que toman alcohol y que no lo suspenden y toman metronidazol. El resultado es una reacción que se llama una reacción tipo antabus o tipo disulfiram. Y en esta reacción de tipo disulfiram, de forma coloquial, decimos que es peor que una cruda, de cuando uno se emborracha y al otro día no soporta ni el ruido de la mosca que pasa junto. Aquí esta reacción disulfirano antabú se produce por la interacción que tiene metronidazol con el alcohol. Y vean ustedes lo que incluye vómitos, taquicardia, palpitaciones, náusea, puede dar datos de psicosis aguda o incluso de confusión mental en casos graves, ¿sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y generalmente se recomienda que cuando se consume metronidazol, se suspenda la ingesta de alcohol, ¿sí? O no se consuma alcohol hasta 48 horas después de haber suspendido el metronidazol, cuando menos. Y así tenemos varios tipos de reacciones en las cuales o aumenta las concentraciones séricas del medicamento concomitante con metronidazol o bien aumenta la concentración de metronidazol con otros medicamentos. Con los que aumenta la dosis de metronidazol, aquí está referido cimetidina, que ya cada vez se usa menos. De hecho, yo ya no he visto el uso de cimetidina desde que llegaron primero la ranitidina y después los inhibidores de bomba, como es el omeprazol o el esomeprazol, ¿sí? Pero este medicamento puede aumentar las concentraciones de metronidazol. Otro que las puede aumentar es el tacrolimus, que sí se usa mucho en pacientes oncológicos. Perdón, aumenta el tacrolimus con el uso concomitante con el metronidazol. Y algo que es muy importante,
La rifampicina puede aumentar las concentraciones de metronidazol, entonces habrá que tener mucho cuidado si de alguna forma se pueden cruzar estos antibióticos. A lo mejor no sería necesario de momento seguir manejando la rifampicina para evitar toxicidades por metronidazol. Caso especial, la warfarina. Sabemos que la warfarina es un anticoagulante, ¿sí? Si tomamos warfarina concomitantemente con metronidazol, pueden aumentarse las concentraciones de warfarina. Aquí tendríamos que estar monitorizando los tiempos de coagulación, en fin, las pruebas de función hepática y estar vigilando si no tiene datos de sangrado esta persona porque se está incrementando la actividad anticoagulante de la warfarina, ¿sí? Entonces, habrá que estar haciendo incluso los ajustes en dosificaciones necesarios para evitar estas interacciones. Y así se pueden leer cada uno de los medicamentos con el resultado de la interacción y lo que se puede recomendar en cuanto a monitoreo, en cuanto a vigilancia o bien en cuanto a ajustes de dosis de los medicamentos. Eso es lo que prácticamente estaríamos diciendo con respecto a metronidazol y muy leve o muy ligero sobre algunos otros nitroimidazoles que son parte del stock farmacológico principalmente para bacterias anaerobias. En este sentido, pues prácticamente yo termino y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos.